Periodo entre guerras. Un lapso histórico que sigue los estragos de la Primera Guerra Mundial y los eventos que sentaron las bases para que se llegara a una Segunda Gran Guerra. Los tratados de paz fueron una decepción para Italia, aunque los aliados le prometieron los terrenos de Trentino, Fiume y Dalmacia, pero solo obtuvo Fiume. La deuda externa que recaudó durante su participación en la Primera Gran Guerra, que causó una elevada inflación, que aumentó la tensión social, se hizo notar el descontento de la población ocurriendo varios problemas, y el rey no ofrecía soluciones. A los años de la inmediata posguerra se los conoce como Bienio Rojo, porque hubo numerosas huelgas, manifestaciones y ocupaciones de fincas de los terratenientes por campesinos y por parte de los obreros industriales que respondieron a los cierres patronales tomando las fábricas, lo que generó miedo y preocupación en los empresarios industriales, terratenientes y en la clase media. Empezaron a temer que ocurriera una revolución socialista. La gran parte de la población empezó a apoyar a partidos y grupos extremistas, los cuales eran dos: a la derecha el Partido Comunista y a la izquierda el Partido de Camisas Negras, dirigido por Benito Mussolini. Ahora haremos una pausa para ver cómo llegó hasta aquí. En marzo de 1919, Benito Mussolini, un periodista expulsado del Partido Socialista que se había alistado como voluntario para la guerra, fundó en Milán los llamados Fasci Italiani di Combattimento, fases italianas de combate, que era un grupo pequeño de veteranos ferozmente nacionalistas. Atrajeron a propietarios de fincas y de industrias que temían una revolución como en Rusia. Los fascistas eran resolutivos y muy violentos. Se organizaban en batallones uniformados que se enfrentaban a las huelgas y a los revolucionarios. Mussolini conformó a sus huestes como milicias a las que llamaban escuadras. Como miembros eran conocidos como escuadristas o escuadristi. Iban de un negro riguroso y tenían la más estricta disciplina, porque mayormente estaban formados por veteranos militares, que ya conocían la organización y las formas militares. En agosto de 1920, ellos solos acabaron con las huelgas que habían declarado los trabajadores de la fábrica milanesa de Adolf Romeo. En las elecciones de 1921 concurrieron juntos dentro de los bloques nacionales, lo que permitió que los fascistas se hicieran con 35 diputados en el Parlamento. Poco después se retiró el apoyo de los liberales, y estos últimos llegaron a un acuerdo con los socialistas. Haremos otra pausa para ver los principales rasgos ideológicos del fascismo. Ellos creían que eran los mejores. No estaban a favor de los comunistas ni liberales. Ellos apoyaban la formación de un Estado autoritario por un líder todopoderoso e infalible, apodado como el Duce, y las libertades individuales se suprimieron. El partido único existente era el fascista, era fuertemente jerarquizado en torno al Duce. No tenían elecciones libres. Se reprimía a los opositores, no se convence al contrario, sino que se ejerce violencia física o mental. Usó de la radio, la prensa y utilizó la propaganda para controlar y manejar la opinión pública. También se controlaba la educación mediante el escuadernamiento de los niños y jóvenes en organizaciones como la Valía. El control estatal de la economía para conseguir la autosuficiencia económica para el país. Esta se denomina autarquía. Exaltación de los valores nacionales y el desarrollo de una ideología que defendía la desigualdad entre los pueblos. Se glorificó la guerra y el militarismo, que lleva a un nacionalismo feroz y expansionalista, el cual exigía la creación de un imperio colonial para Italia. Luego de que Bonomi sucediera a Giovanni Giolitti, Mussolini decidió convertir a los Fasci Italiani di Combattimento en un partido nacional fascista. En agosto de 1922, los socialistas convocaron una huelga general en todo el país. Mussolini aseguró que los fascistas acabarían con dicha huelga si el gobierno no intervenía para detenerlo, junto con el apoyo de los empresarios locales. Expulsaron a los concejales socialistas. Fue entonces cuando Mussolini quiso dar el golpe final al Estado liberal, marchando con sus escuadristas a Roma. Los fascistas recibieron el apoyo de grandes empresas en Milán, que estaban decididas a terminar con las huelgas y la
inestabilidad. La Confederación General de Industrias se reunió con Mussolini 2 días antes de la marcha. Esa misma semana le preguntó a Richard Wadsworth si el gobierno de Warren Harding se opondría a que los fascistas entraran en el gobierno italiano, y él respondió que no. Solo le faltaba un motivo para moverse, y llegó cuando en octubre Luigi Facta le pidió a Gabriele D'Annunzio que organice una conmemoración para el 4º aniversario de la victoria italiana en la Gran Guerra contra austríacos y alemanes. Decidió entonces pasar a la acción y marchar a la capital. El 24 de octubre de 1922, Mussolini pronunció un discurso en Nápoles, declarando que querían gobernar Italia. Los del escuadrón Quadrivium fueron designados por Mussolini como comandantes de la marcha. Sin embargo, Mussolini no participó en la marcha y se fue a Milán. El 26 de octubre, Antonio Salandra le informó a Luigi Facta lo que exigía Mussolini, aunque no creía que estuviera dispuesto a llegar tan lejos con tan solo 35 diputados. Pensaba en la posibilidad de meterlos al gobierno, dándole a Mussolini una cartera ministerial, pero no cedería más. Como las escuadras fascistas estaban ya a las afueras de Roma, Facta tuvo que declarar el estado de situación en la ciudad y habló con el rey para que se reprimiera a los fascistas, que a estas alturas era un golpe de estado sin lugar a duda, pero se negó. En Roma el ambiente era muy tenso y los ministros empezaron a ver posibles planes para salir de la crisis, sin sacar al ejército a la calle. Uno era que Mussolini tome cargo del gobierno, pero junto al experimentado primer ministro Antonio Salandra. Pero Mussolini solo aceptaría todo el poder, o de lo contrario tomaría Roma. El 29 de octubre el rey lo nombraría primer ministro, sin que nadie se opusiese, porque estaban de acuerdo con las transformaciones que proponía, y otros porque pensaban que se calmaría al enfrentarse con las complejidades del gobierno. En 1919 los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia tras la Primera Guerra. Estados Unidos estaba viviendo una época muy glorificante y placentera que creían duraría para siempre, llamándose así los felices años 20, en la cual las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para pagar la guerra, el Estado produjo unos bonos llamados bonos libertad, en los cuales si pagabas por dichos bonos, el Estado te los pagaba con intereses. Por primera vez, la población vio que podía obtener beneficio o rentabilidades interesantes por sus ahorros. En ese entonces, Charles Michel, el presidente del National City Bank, como vio que se había creado un público con tendencia a invertir, decidió sacar bonos comparativos o acciones al mercado, diciendo que eran de poco riesgo y rentables. Al poco tiempo, los bancos empezaron a sacar nuevos productos financieros, dando posibilidades para que la gente acceda al capital, volviéndose e instaurándose el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era muy fácil y todo el mundo podía endeudarse y vivir por arriba de sus posibilidades. En la expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal, que bajó los precios a un nivel históricamente bajos, inflando así una burbuja. La bolsa era un mercado en el cual solo invertían expertos. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. La demanda crecía sin más precedentes y a la gente no le importaba cuánto pagar por las inversiones siempre y cuando subieran los valores. Crecían y crecían debido al exceso de demanda, empezándose así a inflar el precio de las acciones, alejándose de sus valores reales. Paul Wangur avisó sobre la burbuja que se había creado, pero no le hicieron caso. Algunos inversores profesionales empezaron a notar que el mercado se estaba sobrecalentando y los más profesionales y astutos se salieron, como Joe Kennedy, el padre del próximo presidente. El miércoles 23 de octubre de 1929, la bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sección. Al día siguiente, llamado Jueves Negro, se desató una furia vendedora
En pocos minutos se cruzaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Se llegaron a vender a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Se rompió la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar mejorar la situación, inyectando dinero en una serie de acciones que se suponían fiables, conocidos como blue chip. Y el multimillonario John Rockefeller, el multimillonario John Rockefeller hace lo mismo y consiguieron levantar la bolsa de valores hasta el martes 29 de octubre, conocido como martes negro. El índice de la bolsa descendió más que nunca y siguió bajando hasta el mes de enero, que se tocó fondo. El gobierno no podía solucionarlo. El hundimiento de la bolsa provocó una grave crisis económica conocida como la Gran Depresión. Los bancos se hundieron porque las personas retiraron su dinero y muchos préstamos no se devolvieron. A esto se le agregó una disminución de la demanda de productos industriales, agrarios y una disminución de inversiones. Todo esto llevó al cierre de empresas y a la ruina de muchos agricultores, disparándose el desempleo, y la crisis se extendió a lo largo de todo el mundo. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que arrastró a los países que le suministraban materias primas, en especial a los latinoamericanos. Decidió repartir capitales invertidos en Europa. Alemania y Austria fueron afectados especialmente porque quebraron muchas industrias y bancos. Frank Roosevelt, que consideraba importante la intervención del Estado para salir de la crisis, ganó las elecciones en 1932. Estas acciones estatales pusieron en práctica las ideas de Keynes. En 1933, el nuevo presidente puso en marcha un nuevo programa llamado Nuevo Acuerdo, en el cual proponía una mayor intervención del Estado en la economía, invirtiendo en obras públicas para generar empleos, ayuda a grandes empresas, estimulando la inversión, subvencionó a los agricultores para que produjesen menos y obtuvieran más beneficios aumentando sus precios, mejoró las condiciones de trabajo, reduciendo la jornada, salario mínimo, seguros de desempleo, y reestructuró el sistema financiero para incrementar el consumo y realzar la economía estadounidense. La Sociedad de Naciones convocó la Conferencia de Londres para tomar medidas económicas juntos para salir de la crisis, pero esto no llegó a nada porque las naciones defendían sus propios intereses.